Consejo de hoy día: guarda silencio, solo espera. Guarda silencio, solo espera. Uy, y lo que se nos hace tan complicado, esas dos cosas, guardar silencio y esperar. Pero hoy día, en esta tarde, vamos a aprender, porque siempre digo, nunca dejamos de aprender. El día que usted y yo dejamos de aprender, dejamos de vivir. Así que no se meta a ese clavo, no se meta a ese problema, sino que aprendamos. Nunca crea usted que se la sabe toda, no, porque la misma Biblia dice que aquel que se cree saberlo todo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que tenga mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Así que, ¿has sentido alguna vez que tu grito más desesperado cayó en un abismo de silencio? Esa sensación de que tus oraciones se están chocando contra un cielo de bronce, regresando vacías sin respuesta. El silencio, ese silencio puede ser más ensordecedor que el más fuerte de los truenos. Sé que estás ahí con el corazón sangrando en tus manos, preguntándote por qué Dios parece guardar silencio cuando más necesitas escuchar su voz. ¿Cuántas noches has pasado mirando el techo de tu habitación con lágrimas descendiendo silenciosamente por tu rostro, preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sentiré ese dolor que te aprieta el pecho? ¿Cómo? Así, sin manos invisibles. Esas manos como que sientes que estuvieran aplastando tu corazón y sientes que nada está saliendo bien. Oraste, ayunaste, clamaste, creíste, sembraste, confesaste, prometiste, y aún así, silencio. Ese silencio que parece decir que no eres lo suficientemente importante, que tus oraciones son demasiado pequeñas, que tus lágrimas son demasiado insignificantes para mover las manos del Creador. Pero si te dijera que ese silencio no es abandono, si ese silencio fuese la forma más poderosa de preparación para algo más grande de lo que jamás soñaste, hoy quiero mostrarte que guardar silencio, simplemente esperar, puede ser el camino para que todo sea tuyo. No cierres los oídos al silencio, porque en él es donde Dios a menudo grita sus mayores secretos. Existe una sabiduría antigua que muy pocos comprenden en nuestro mundo de respuestas instantáneas y gratificaciones inmediatas. Es la sabiduría del silencio sagrado, de callarse para poder escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Es la sabiduría de los grandes profetas, de los místicos, de aquellos que tocaron el cielo con sus vidas, porque entendieron que a veces es necesario callar para poder escuchar la respiración de Dios. Sabes, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de un lenguaje más profundo, como una semilla bajo la tierra, aparentemente inerte, en completo silencio, pero cuánta actividad ocurre en ese espacio oscuro y silencioso. Raíces formándose, vidas preparándose para brotar, un ejército de células trabajando en completa sincronía bajo el mando invisible de un código genético que fue programado para transformar muerte en vida, oscuridad en luz, silencio en expresión. El silencio de Dios no es inactividad, querido, es actividad en un nivel que tus ojos aún no pueden ver, que tus oídos aún no pueden oír, que tu mente aún no puede concebir, pero que tu espíritu puede intuir si logras aprender el lenguaje de ese silencio sagrado. Recuerdo a una familia que el padre había perdido su empleo. Hacía más de un año, los ahorros se acababan, las cuentas se acumulaban como hojas secas en otoño, la despensa vaciándose cada día, el peso de la incertidumbre volviéndose casi insoportable. Las oraciones parecían chocar contra el techo y volver vacías, como pájaros sin una rama donde poder posarse. Noche tras noche le preguntaba a Dios: ¿por qué ese silencio? ¿Por qué, Señor, no me responde? Solo estoy pidiendo un empleo, no estoy pidiendo una mansión, un auto de lujo, solo estoy pidiendo lo suficiente para poder alimentar a mis hijos. La esposa comenzó a dudar, los hijos sentían el peso de la incertidumbre, y entonces un día ese hombre decidió hacer algo diferente, decidió guardar silencio también, dejó de cuestionar, comenzó a esperar con gratitud, no con
con desesperación, sino con expectativas. Dejó de ver el silencio como ausencia y comenzó a entender como presencia en un nivel diferente. 3 semanas después recibió una llamada, una empresa para la cual él había enviado su currículum 2 años antes. Sí, 2 años atrás. Estaban contactándolo, no solo le ofrecieron empleo, sino una posición 3 niveles por encima de la que él pensaba, con un salario que jamás él se lo había imaginado. Bueno, y con beneficios que resolverían problemas que ni siquiera había mencionado sus oraciones. ¿Qué sucedió en esos 2 años de silencio? Dios estaba trabajando, moviendo piezas, preparando corazones, organizando circunstancias, alineando personas, abriendo y cerrando puertas, creando un camino donde no había camino. El silencio no era ausencia, sino presencia, trabajando en otro nivel de realidad. Sabes, existe una diferencia profunda entre esperar y simplemente dejar pasar el tiempo. Esperar es una postura activa. Es como el arquero que mantiene la flecha tensada en el arco, completamente inmóvil, pero lleno de energía potencial, esperando el momento exacto. Su cuerpo parece estático, pero sus músculos están en plena actividad, sosteniendo la atención, enfocado en el blanco, resistiendo la tentación de soltar antes del momento, de ese momento perfecto. Eso no es pasividad, es poder, es contenido, es fuerza concentrada. Es intención dirigida en tiempo de espera. Nunca es tiempo perdido cuando entiendes su propósito. Es tiempo de preparación, es tiempo de refinamiento, es tiempo de alineación con el propósito divino, es tiempo de acumulación de energía para el momento exacto de la manifestación. Quiero preguntarte algo. ¿Has observado alguna vez a un escultor trabajando? Entre cada golpe del cincel hay un momento de silencio, de evaluación, de contemplación. Se aleja, observa, analiza, decide si el siguiente movimiento va o qué hace. Queridos, ese silencio no es inactividad, es parte esencial de la creación. Es en esos momentos aparentemente vacíos donde la obra de arte toma forma en la mente del artista. Dios, el mayor escultor de todos, también utiliza el silencio como parte del proceso de transformación en tu vida. Cada periodo de silencio divino es un golpe preciso del cincel, removiendo lo que no pertenece a la obra maestra que Él está creando en ti, eliminando esas expectativas irreales, liberándote de dependencias emocionales tóxicas, rompiendo identidades falsas, disolviendo orgullos ocultos, eliminando miedos que limitan tu vuelo. El silencio es el espacio donde el polvo se asienta y ahí puedes ver con más claridad lo que está emergiendo. Cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo en este silencio que no podría aprender en medio de ese ruido? El desierto, aparentemente estéril, silencioso, es donde muchas especies desarrollan sus adaptaciones más extraordinarias. Es en el desierto donde las raíces crecen en el más profundamente por aguas inesperadas. Es ahí en el desierto donde los sentidos se agudizan, pudiendo percibir movimientos, sonidos, olores que pasarían desapercibidos en la abundancia. Es en el desierto donde aprendes a extraer agua de fuentes que nunca notarías en tiempo de lluvia. Es en el desierto donde aprendes a encontrar sombra en lugares improbables. Es en el desierto donde las estrellas brillan más intensamente, revelando patrones, direcciones, constelaciones que son invisibles en las ciudades iluminadas. Es en el desierto donde aprendes a distinguir la voz de Dios incluso cuando suena como un suave susurro. Existe una antigua historia sobre un discípulo que fue a su maestro espiritual, quejándose del silencio de Dios. Le dijo: oro, clamo, ayuno, estudio las escrituras, y aún así le digo: silencio. ¿Por qué Dios no me responde como le responde a otros? ¿Será que no soy digno? ¿Será que mi fe es insuficiente? ¿Será que mis oraciones son demasiado pequeñas para alcanzar el cielo? El maestro escuchó pacientemente con una mirada que parecía atravesar el tiempo, como si ya hubiese escuchado estas mismas preguntas por muchísimo tiempo atrás. Entonces le pidió al discípulo que tomara un vaso de agua, sí, y pusiera una cucharada de sal. Ahora le dice: bebe, le dijo el maestro. ¿Cómo está esa agua?, preguntó. Salada, intragable.
respondió el discípulo haciendo una mueca. El maestro entonces se lo llevó a un gran lago cristalino, reflejando el cielo como un espejo azul infinito, y le pidió que arrojara la misma cantidad de sal. Después de esperar algunos minutos, el maestro dijo: ahora bebe de esta agua también. El discípulo bebió y dijo: está fresca, pura. El maestro entonces explicó: el dolor en tu vida es siempre la misma cantidad de sal, pero la amargura que sientes depende del tamaño del recipiente en el que colocas ese dolor. Cuando estés en ese sufrimiento, sé como el lago, no como el vaso, que expandes en ese silencio. Cuando Dios guarda silencio, no es para ignorarte, sino para expandirte, para aumentar tu capacidad de poder recibir lo que Él tiene para darte. Piensa en esto: si una taza ya está llena, no puede recibir más nada. No importa cuán preciosa sea el agua que se quiera verter en ella. A veces el silencio divino es el proceso de vaciamiento para que pueda ser llenado con algo mayor. El silencio no es castigo, es preparación. No es ausencia, es presencia en una dimensión que aún estás aprendiendo a percibir. ¿Has notado cómo la naturaleza opera en ciclos de silencio y expresiones? La primavera no llega gritando, no. Ella viene después de ese silencio del invierno. ¿Y qué silencio? Árboles sin hojas, campos sin flores, pájaros que emigraron lejos, días cortos, noches largas aparentemente sin vida, pero bajo la superficie, cuánta actividad. Las raíces profundizándose, las semillas preparándose, esa energía acumulándose, los nutrientes almacenándose, los códigos genéticos organizándose para la explosión de vida que vendrá. El silencio del invierno no es muerte, es vida preparando su manifestación más espléndida. Así es el silencio de Dios en tu vida, mi querido. No es abandono, es preparación para nuevas estaciones. No es olvido, es el cuidadoso arreglo de los elementos necesarios para el florecimiento del tiempo perfecto. ¿Has tenido alguna vez un sueño que parecía imposible? Algo tan grande que hasta parecía absurdo mencionarlo en voz alta. Algo que hacía que tu corazón se acelerara cuando pensabas en ello, pero que tu mente racional inmediatamente descartaba como inaccesible a todo aquello irrealista. Entonces oraste, creíste, visualizaste, afirmaste y sembraste, y nada de esto sucedió. Ese silencio. De pronto viniste y revisaste tu fe, tu compromiso, buscaste obstáculos ocultos, confesaste pecados que ni siquiera sabías que tenías, cuestionaste tus motivaciones, exploraste tus miedos inconscientes, rompiste maldiciones generacionales, hiciste ayunos, vigilias, y aún así ese silencio continuaba. Oh, con cada momento, nueva técnica, nuevo enfoque, el resultado era el mismo, un vacío aparentemente impenetrable. Quiero decirte algo: muchas veces el silencio de Dios no es un no, sino un todavía no, hijo, espera. Y entonces ese todavía no, espera, puede ser la mayor bendición que hayas recibido jamás en tu vida. Conozco la historia de un hombre que soñaba con tener su propio negocio. No era solo un deseo superficial de independencia financiera o de estatus social, era un llamado profundo, una visión que lo acompañaba desde su juventud, un propósito que parecía estar escrito en su ADN espiritual. Él veía posibilidades donde otros veían solo problemas, veía soluciones donde otros solo percibían obstáculos, sentía en el pecho esa inquietud sagrada de los que han sido tocados por un propósito mayor que sí mismo. Oró, planificó, intentó, y todas las puertas se cerraron. No solamente se cerraron, sino que parecían bloquearse con candados de imposibilidad. Año tras año, solo silencio, ninguna oportunidad, ningún inversor, ninguna apertura, ninguna confirmación, solo el eco de sus propias preguntas sin respuestas, renaciendo de un vacío que parecía crecer con cada intento fallido. Durante 10 años continuó en su empleo haciendo lo mejor que podía, mientras guardaba el sueño en su corazón como quien guarda una semilla preciosa durante un invierno riguroso, protegiéndola del frío, de la desilusión, de la helada, del desánimo, de la nieve, del abandono. 10 años de silencio, 10 años de aparente inactividad divina, 10 años caminando en la fe sin ver ni una sola señal de confirmación. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? La empresa donde trabajaba enfrentó una crisis global y ofreció un paquete de despidos voluntarios. Había sido fácil ver todo eso como una otra puerta cerrándose.
Otra confirmación de que el universo conspiraba contra su sueño. Pero algo había cambiado en él durante esa época de silencio. Había aprendido el lenguaje de la espera. Había desarrollado ojos para poder ver oportunidades disfrazadas de problemas. Con esa indemnización, finalmente pudo iniciar su negocio. Pero no solo eso. En los 10 años de silencio había aprendido exactamente cómo funcionaba la industria, había conocido personas adecuadas, había identificado una necesidad en el mercado que nadie estaba atendiendo, había desarrollado habilidades que ni siquiera imaginaba que necesitaría, había acumulado experiencias que ahora servirían como piedras fundamentales para su emprendimiento. Su negocio no solamente sobrevivió, sino que se convirtió en un caso de éxito, algo que jamás había sucedido si él sí hubiese llegado 10 años antes. El silencio no era negligencia divina, era Dios orquestando cada detalle tras bastidores. Y como un director que sabe exactamente cuándo cada instrumento debe entrar en esa sinfonía, cuando cada nota debe ser tocada, cuando cada pausa debe ser respetada para que la música pueda alcanzar su expresión más sublime. Cuando aprendes a abrazar el silencio, queridos, descubre que tiene su propia voz, su propio idioma, su propia música, como un nuevo idioma que al principio suena como un ruido indescifrable, pero que gradualmente revela patrones, significados, bellezas. A medida que te familiarizas en ese silencio, comienzas a escuchar no solo con tus oídos, sino con todo tu ser, con esa parte de ti que es más profunda que tus pensamientos, más antigua que tus recuerdos, más auténtica que tus identidades construidas. Entonces ahí percibes señales que el ruido constante ocultaba muchas veces. Notas la dirección del viento, el movimiento de las nubes, el patrón de los acontecimientos. Comienzas a percibir esos momentos coincidentes que son como guiños de Dios, como notas de amor escondidas en los pliegues de lo cotidiano. El silencio agudiza tu percepción y así como lo espiritual agudiza tu visión nocturna, revelando estrellas, el brillo del sol. Y es en esa percepción expandida donde tú comienzas a entender: Dios nunca dejó de hablar, simplemente estás aprendiendo una nueva forma de escucharle. Existe una historia sobre un niño que siempre conversaba con Dios y escuchaba su voz claramente. No era una voz audible, física, sino era esa certeza interior que resuena en la cámara secreta del corazón. Esa convicción que trasciende la lógica y el cálculo. Esa paz que supera todo entendimiento. Era un diálogo continuo, íntimo, real. Sentía la presencia divina tan tangible como el aire que respiramos, tan constante como su propio latido cardíaco. Su fe era simple, directa, pura, con solamente la fe de un niñito podría ser. Usted se lo imagina, hasta que un día, sin aviso, sin explicación alguna, sin causa aparente, la voz se silenció. El cielo que antes parecía tan cercano a él, hoy día se mostraba diferente, distante, impenetrable, como una bóveda de bronce. El corazón que antes sentía la presencia divina, ahora experimentaba solo el eco de sus propias preguntas sin respuesta. Desesperado, ese niño clamó, gritó, imploró, suplicó, negoció, prometió, regateó, exigió, pero nada. Solo silencio, un silencio tan profundo que parecía tener sustancia propia, como si fuera una entidad viva, una presencia negativa que ocupaba el espacio donde antes existía comunión. Después de semanas de angustia, de cuestionamientos existenciales, de crisis de fe, el niño tomó una decisión sorprendente. Decidió continuar viviendo como si todavía estuviera escuchando la voz. No por un autoengaño, no por negación, ni por fingimiento, sino por una lección consciente de fe. Continuó sus conversaciones con Dios, continuó actuando conforme a lo que creía que Dios quería con él. Continuó viviendo a partir de esa relación, incluso sin la confirmación sensorial o emocional de su realidad. Un año pasó, 365 días de fidelidad
en ese silencio, oh, de obediencia sin confirmación, de amor sin reciprocidad aparente. Entonces, cierto día, mientras caminaba solo por un bosque, observando esa arboleda, sintiendo el aroma de tierra húmeda, escuchando el canto de los pajarillos como una oración natural, ahí vino algo que lo sorprendió. Escuchó la voz nuevamente, no como una manifestación espectacular, sino como el regreso de algo profundamente familiar, como reencontrarse con un amigo tras una larga ausencia y percibir que la amistad permaneció intacta a pesar de la distancia, con lágrimas en sus ojitos, lágrimas que llevaban todo el peso de aquel año de desierto, todo el dolor de la ausencia, toda la angustia de la duda, pero también toda la belleza de la fidelidad, toda la dignidad de la perseverancia, toda la nobleza de la fe genuina. Preguntó: ¿dónde habías estado todo este tiempo? La respuesta llegó suave como brisa, profunda como clara como un cristal. Estaba enseñándote a confiar no en mi voz, sino en mi presencia, no en mis instrucciones, sino en mi carácter, no en mis manifestaciones, sino en mi esencia inmutable. Oh, estaba transformando tu fe de niño en fe de adulto, una fe que permanece no porque siente, sino porque sabes, una fe que persevera no porque ve, sino porque elige confiar en lo que ya ha visto. El silencio de Dios es una invitación a una confianza más profunda, no una confianza basada en respuestas inmediatas o manifestaciones constantes, no una confianza condicionada a experiencias estáticas o confirmaciones sobrenaturales, no una confianza que depende de circunstancias favorables o resultados visibles, sino en una confianza basada en conocimiento íntimo de quién es Él, una confianza anclada no en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. ¡Aleluya! Entonces, cuando conoces verdaderamente a alguien, no necesitas palabras constantes para poder confiar en esa persona. El silencio no amenaza esa relación, porque la confianza está establecida en el carácter, no en la comunicación constante, en la esencia, no en el desempeño, en la realidad subyacente, no en las manifestaciones superficiales. Durante los periodos de silencio divino, querido, pregúntate: ¿qué estoy aprendiendo sobre el carácter de Dios que no podría aprender de otra manera? ¿Qué facetas de su ser están siendo reveladas en todo este desierto que permanecerían ocultas en los oasis de manifestación constante? ¿Cómo me está transformando este silencio? ¿Qué capas de mi personalidad están siendo peladas como cebollas para poder revelar mi verdadero yo? ¿Qué ilusiones sobre mí misma están siendo disueltas en este crisol? ¿Qué dependencias emocionales están siendo expuestas en este espejo implacable del silencio? Oh, pregúntate: ¿qué músculos espirituales estoy desarrollando en esta espera que no podría fortalecerse en la abundancia de respuestas? ¿Qué capacidades dormidas se están despertando bajo la presión de esa aparente ausencia? Te digo, querido, algunos de los hombres y mujeres en la historia bíblica enfrentaron largos periodos de silencio divino. No fueron librados del desierto, no recibieron pases libres para poder saltar etapas libres de formación y poder decir: no, por aquí es más cerca, por aquí es más corto. Oh, gloria. Tuvieron que enfrentar valles de fe, bajo esos valles de sombra de muerte. Y sabes, parece que cuanto mayor es el llamado, más profundo es el silencio. Cuanto más significativo es el propósito, más intensa es la preparación. Cuanto más impactante es el ministerio futuro, más extenso es el desierto previo. El hermano Moisés, recuerde, pasó 40 años en ese desierto sin meter los otros 40 de antes. Imagínense, antes de poder escuchar la voz en la zarza ardiente, 40 años sin meter los otros. Imagínense, 4 décadas pastoreando ovejas, en el aislamiento, con su educación egipcia aparentemente desperdiciada, su potencial aparentemente olvidado, su llamado aparentemente abortado, cada día un espejo del anterior, cada semana una repetición de todo lo que ya había pasado. Cada año un ciclo aparentemente sin propósito, cosa tremenda. Entonces, cuando menos lo esperaba, cuando ya se había conformado con una vida de anonimato, cuando quizás enterró sus sueños de juventud, cuando ya se había reconciliado con la existencia ordinaria, lo extraordinario sucedió.
¿Se recuerda la vida del hermano José? Cuando quedó olvidado en una prisión por años antes de que su propósito se manifestara. Entonces, en cada caso el silencio no era un castigo, sino era una preparación. No era ausencia, sino alineación. No era olvido, sino formación. No era rechazo, sino refinamiento. No era abandono, sino profundización. Como nos pasa siempre, el problema que vivimos a la cultura del ruido, una civilización adicta a estímulos constantes, a gratificaciones instantáneas, a resultados inmediatos. Estamos acostumbrados a todo eso. Nos le gusta ser atendidos inmediatamente y ese es el gran problema del ser humano. Tenemos que aprender que nos tenemos que simplemente sentar en ese silencio y en ese momento sentir, no escuchar con los oídos, sino que sentir con todo nuestro ser la presencia indescriptible de nuestro Padre Celestial, ¿sabes? Sí, donde en ese momento no hay una explicación, donde no hay quizás una respuesta directa para los porqués de la vida que todos cargamos. Tenemos que saber que solamente su presencia, en esa presencia silenciosa encontrar algo que ninguna explicación puede ofrecer. Paz. No una paz basada en el entendimiento, sino una paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Guardar silencio, querido, no significa dejar de hablar con Dios. No, significa dejar de hablar todo el tiempo y comenzar a escuchar. No solamente con tus oídos, sino con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con todo tu ser. Significa comenzar a crear espacios para una forma diferente de comunicación con Él. Por decir así, como una antena parabólica que se ajusta silenciosamente para captar señales distantes. Tu espíritu necesita ajustarse para poder captar las frecuencias divinas y no se transmite en el canal del ruido, de la prisa, no, de la ansiedad. Entonces tenemos que aprender a esperar. No simplemente dejar pasar el tiempo hasta que algo suceda. Esperar, en el sentido bíblico, es una postura activa. La palabra hebrea kava, frecuentemente traducida como esperar, también significa extender y estirar, tensionar como un arco. Piensa en el arquero nuevamente, completamente inmóvil, pero con cada músculo tensado, concentrado, listo. Y esa es la espera que lleva a la manifestación. No es pasividad, es expectativa activa. Una de las historias más poderosas sobre el silencio divino viene del profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual, se encontró deprimido, con miedo y cuestionando su llamado. Dios le dijo que se quedara en la montaña, pues iba a pasar. Vino un viento fuerte que despedazaba rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Dios no estaba en ese fuego. Después de todo esto vino un suave susurro. Fue en ese suave susurro, casi un silencio, que Dios se manifestó. ¿Usted se recuerda de eso? Así que usted y yo permanezcamos firmes, esperando, como ese arquero, completamente inmóvil, pero con cada músculo tensado, concentrado, listos para poder actuar en el momento indicado, dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Siempre con esa mirada puesta en el blanco, en ese blanco perfecto, en ese blanco maravilloso.